Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí. Como usted ya sabe, nuestro pastor salió para la reunión de Matamoros. Posiblemente, no sé aún, posiblemente ya llegó allá a Matamoros. Pues vamos a seguir orando por él, por los hermanos que van en camino. Nuestro hermano Eliezer mandó mensaje que ya habían salido a Veracruz. Y pues vamos a orar por ellos también para que Dios los bendiga allá, que Dios sea con ellos y pues igual por nuestro pastor, si Dios tiene en sus planes que él predique, pues que se haga conforme a su voluntad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números 13, versículo 30. Números 13, versículo 30, y también vamos a leer Josué 1, 9. Números 13, versículo 30. Libro de Números 13, versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora vamos a Josué 1:9. Josué 1:9. Dice así la palabra de nuestro Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Vamos a orar. Bondadoso Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, Padre, por la oportunidad que nos das primeramente de venir a este lugar, Señor, para alabar tu nombre y para escuchar más de tu santa y divina palabra, Señor. Te pido, Padre, que bendiga los corazones de mis hermanos y de mis hermanas que han llegado hasta aquí, Señor. Que tú, Padre Santo, seas preparando los corazones, Padre, ungiendo los oídos de mis hermanos que han de oír, Padre, para que, Señor Jesucristo, estemos captando lo que tú quieras hablarnos en esta noche, Señor. Y si hallado gracia delante de tus ojos, Padre, uses a ese tu inútil siervo, Señor Jesucristo, para hablar nada más que tu santa y divina palabra, Señor. Te ruego, Padre, que nos hagas estar atentos, que seas con nosotros, Señor Jesucristo. Y así, Padre, una vez más te pedimos por nuestro pastor, Padre, que salió a la reunión, Señor, que tú lo bendigas allá, Padre, si él ya llegó o a un buen camino, Padre, no lo sé, Padre, tú conoces todas las cosas, Padre, pero que tú seas con él, Padre Santo. Igual con nuestros hermanos que van a salir para Matamoros, Padre, también, Señor Jesucristo, que tú los guardes en el camino, que tomes ese autobús, Padre, y que seas tú, Señor Jesucristo, con ellos, que tus ángeles vayan con ellos y los guarden, Señor. Y también, Padre, que estés con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con este mensaje que el profeta tituló Dios cumple su palabra. Ahora, estamos viendo, hermano, que lo que habíamos dicho, que una palabra es un pensamiento que es dado. Cuando usted piensa, usted lo habla y usted emite un sonido, y ese sonido es una palabra. Ahora, Dios, tenemos que en el principio Él habló la palabra y Él dijo que sea la luz, y la palabra de Dios permanece fiel y verdadera para siempre.
¿Por qué? Porque hasta el día de hoy sigue habiendo la luz. Cuando Él dijo, ve, sea la luz y sepárense las aguas se separaron y siguen así hasta el día de hoy. A la reunión de las aguas llamó a mares, océanos, y a la reunión de la seca llamó tierra, y ha sido hasta el día de hoy. Y también dijo, produzca la tierra según su género, y vinieron a existencia todas aquellas plantas, todas aquellos animales, todo lo que Dios creó, y sigue siendo hasta el día de hoy. Y nos damos cuenta, hermano, que a medida que iban pasando los días, y usted se regresa hasta el libro de Génesis, ve lo que Dios hizo en el primer día. Y si fue la tarde, la mañana del primer día, y Dios vio que era bueno, ¿no dice así la Escritura? Y Dios iba revelando su palabra conforme a cada día. Y nos damos cuenta de que a medida que Dios revela su palabra, nos estamos acercando más al tiempo del fin. A medida que el tiempo se revela, la ciencia también se devela. Y si eso, y este hombre es el mismo hombre que era hace 6,000 años, cuando Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios habló la palabra y así fue. ¿Por qué? Porque dijo, allá en el principio cuando creó a Adán, Él lo formó del polvo de la tierra, y siguen siendo así hasta el día de hoy. Muchos dicen, no, es que vino de una evolución y esto y acá, y antes que tenía cola y que estaba peludo. Pero no es así, hermano, porque Dios lo hizo así desde el principio y así continúa hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el mismo intelecto que tenía al principio. El hombre tiene la misma inteligencia, el mismo hombre con los mismos 5 sentidos que hace 6,000 años. Pero miren el progreso que hemos logrado en los últimos 50 años. No tan solo eso, mire el progreso que se ha logrado de 10 años para acá. Miren lo que se ha hecho con esto. Miren lo que se ha hecho lo que ha hecho ese hijo caído de Dios. Él ha inventado los automóviles y la radio y las luces eléctricas y las bombas atómicas y los aviones de reacción. Y miren lo rápido que las páginas van pasando de la ciencia, pasan y pasan rápidamente. A mí no me tocó, pero hace un tiempo, ¿cómo eran los teléfonos? Y ahora, en el bolsillo del pantalón, de la chamarra, ahí lo trae. Sencillito. Las computadoras, ¿cómo eran? Y ahora, pues esto me puede servir a mí como una computadora. Está delgadito. El hombre sigue teniendo el mismo intelecto que tuvo hace 6,000 años, cuando Dios lo creó. Así lo dice el hermano Branham aquí. Pero vea, nosotros queremos quedarnos en algún... Vea esto, hermano. El hombre ha ido avanzando constantemente. Cada vez las cosas las hace más cómodas. Anteriormente, los colchones estaban llenos de resortes. Ahora hay colchones sin resortes. Más suaves, más confortables. Los zapatos anteriormente eran de piel, de cuero y eran duros. Ahora le ponen plantillas para que estén esponjositos por dentro. Y si el hombre o la mujer que se los pone está parado, no se canse. Los tenis eran de cuero, ahora no, los tenis son de lona, livianos, la suela livianita para que si se va a poner a correr, no se canse. Hemos ido avanzando con la ciencia, ha ido avanzando constantemente. Pero nosotros, como cristianos, como iglesia, queremos quedarnos en lo que fue para otro tiempo.
No estamos diciendo que esté mal. Simplemente que Dios nos da esta palabra para que nosotros despleguemos la palabra en su debido tiempo. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé al faraón? ¿Era el mensaje de su tiempo? Moisés tuvo que avanzar, Dios tuvo que avanzar con Moisés y darle el mensaje, la palabra para ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que avanzar juntamente con esta palabra. Dios quiere que despleguemos la palabra, no que despleguemos lo que yo pienso, lo que el hermano piensa, lo que algún credo dice, sino lo que dice la escritura que deberíamos de estar haciendo el día de hoy. Estamos viviendo en el día postrero, estamos viviendo en el tiempo en que la gran y hermosa iglesia de Dios debería estar en pie, brillando como el lirio de los valles, pero no. Estamos viviendo en otro tiempo y estamos prestando la atención a cosas vanas. Primero en ver lo que tu hermano está haciendo cuando no estás viendo lo que Dios quiere que tú hagas. Te estás estancando, te estás quedando en la murmuración, te estás quedando en las ideas de allá. Eso estuvo bien, pero ahora Dios quiere que despleguemos esta palabra en su totalidad. ¿Y cómo la vas a desplegar en su totalidad si estás viviendo en el tiempo anterior? ¿Estuvo bien eso? Sí, pero hermano, Dios quiere que despleguemos la palabra en su plenitud. Quiere que usted y yo estemos de pie brillando como el lirio de los valles. Pero nos hemos quedado, bueno, yo pertenezco a esta iglesia, a los presbiterianos, los metodistas, los pentecostales y eso y aquello, y yo estoy cómodo aquí, dice el hermano Branham. Qué desgracia. Oh, yo estoy cómodo en que soy predestinado. Qué desgracia. ¿Por qué no sigues adelante caminando con la palabra también? Porque no te quedes en la primera parte. Recuerda usted las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. No te quedes en justificación, avanza lo que sigue. Porque tú crees que de justificación vas a avanzar a bautismo del Espíritu Santo. No, eso lleva su etapa. No te quedes ahí, avanza. Ay, ¿cómo le voy a hacer para avanzar? Pues hermano, escudriña las escrituras, ve el mensaje. Si no, te va a pasar como lo mismo que le pasó a aquellos sacerdotes, aquellos escribas, que cuando llegó el tiempo en que la Virgen iba a concebir, no sabían ni de dónde iba a venir. No creyeron que ese quien estaba parado ahí era el cumplimiento de las profecías de Isaías. ¿Por qué? Porque se envolvieron en sus tradiciones. ¿Avanzaron con la palabra? No, se estancaron. Esto es para que tú y yo no nos estanquemos, para que avancemos, porque hermano, si hay algo que Dios no puede hacer es fallar en su palabra. Y si la palabra avanza, debemos ir avanzando con ellos. Ahora recuerde usted a Israel en su jornada en el desierto. Establecían el campamento. Aquella columna se movía y Dios le decía a Moisés: hora de partir. Y él hablaba la palabra, decía: a ver, toquen la trompeta porque es momento de salir. Es momento de avanzar. Dios le daba la palabra en su tiempo y ellos avanzaban. Dios era el guía. Dios los iba guiando. Y Dios hace lo mismo hoy. Dios va guiándonos a través de esta palabra que fue hablada. Deberíamos estar desplegando, derramando el Espíritu de Dios, pero no, estamos derramando otras cosas. En lugar de estar dando tu perfume como el lirio, estás
desplegando otras cosas que no deberían de ser. Ve, hermano, no es solo un pequeño chorro, no es solo un pequeño bautismo, sino un bautismo tras bautismo, no, sino es una revelación. El justo por fe vivirá, o santificación, los dones, sino que es revelación tras revelación, poder tras poder, gloria tras gloria, para poder ir avanzando. Deberíamos estar muy avanzados en el camino, ya listos para el rapto. Dice el hermano Branham, listos para la traslación, listos para transportarnos. Pero no nos hemos quedado en las cosas de antaño, diciendo, ¿y entonces qué hacemos? Cuando la palabra te dice que tienes que hacer. Debemos estar listos, hermano. Elías, cuando fue traspuesto, él ya estaba listo. Por eso cuando aquel carro bajó por él se fue. ¿Pero acaso usted cree que con la vida que está viviendo usted, va a ser raptado así como Elías lo fue? Dios está para cumplir su palabra. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esa morada ya está lista para ti. Pero tú para llegar allá tienes que ir avanzando al ritmo de la palabra, no a lo que tú quieras decir. Recuerda lo que vimos en el culto pasado, en el anterior. Ya la vestidura está hecha para ti y para mí. A tu medida, a la medida en que deberíamos de estar. ¿Qué decíamos la otra vez? Cuando usted va con el sastre, con la costurera, ella le toma las medidas y pues si sube un poquito de peso, pues le hace un poquito más. No, pues vamos a dejarle, ¿qué será? Unos, no sé cómo se maneja, si en pulgadas o en centímetros. Vamos a hacerle en centímetros unos 5 o 6 centímetros más de lado y lado por si las dudas. Y tenemos pues nos entra duro el pan. No, pues subiste mucho que ni siquiera esos 5 de tolerancia te sirven. Pues bueno, vamos a tener que agrandarlo un poco más. Pero este vestido que Dios tiene preparado para ti no se va a moldar a ti. Tú te tienes que amoldar a ese vestido. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? La palabra te va a moldar. ¿Por qué? Porque te va a empezar a quitar lo que no sirve, de tal manera que entres, porque está hecho a una medida específica. Específica. No va a haber ahí un sastre o una costurera que lo agrande. No, tú tienes que ajustarte a las medidas de eso. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te va a ir guiando. Entonces, hermano, dice el hermano Branham, regresemos a la palabra de Dios y sigamos adelante. Sigamos adelante. Ahora recuerde usted a los hebreos. Ellos dijeron, bueno, aquí nos dan buen alimento, aunque trabajemos duros y tenemos hoy las cosas que tenemos, las ollas de ajo y demás. Así que estemos satisfechos. Mientras ellos estuvieron satisfechos y no desesperaron en buscar a Dios, seguían de esclavos. ¿Usted quiere seguir siendo esclavo de esta carne? ¿Se siente muy satisfecho con la vida que vive? ¿No quiere algo mejor? Moisés tuvo una revelación. Él había estado en la presencia de Dios y él había tenido algo más. Él regresó y les mostró que el mismo Dios que existió hace cientos de años antes de eso era el mismo Dios que estaba con él. E hizo señales y prodigios delante de ellos para probar que él era ese mismo Dios. Y hoy hace lo mismo. Oh, dice, bendito sea su santo nombre. Él es el mismo de ayer a hoy y por los siglos. Las dispensaciones cambian, los tiempos cambian, la gente cambia, pero Dios permanece fiel para siempre.
Él tiene que ser el mismo en todo el tiempo y su palabra es verdad eterna. Él no puede desviarse de ella, ni a la izquierda ni a la derecha. Los que nos desviamos somos nosotros, porque a este oído le gusta escuchar lo que hay por acá y lo que hay por acá. Pero no, hermano, el hermano Branham lo dice en repetidas ocasiones y en muchos mensajes: regresemos a la palabra original de Dios. Regresemos al original. Es como si yo le dijera, a ver, le diera unos tenis clon, pues vamos a echarnos una carrerita, y usted tiene sus original. Pero es que eso se ve más nuevo, me los voy a poner. Y no lleva usted ni 5 metros y ya se le rompieron. No, pues para la próxima, si yo le vuelvo a dar los mismos, otros iguales, otros clones, va a decir, no, yo me regreso al original, porque sé que ese me va a servir para toda la carrera. Entonces usted se está conformando con aquello que no sirve y está dejándolo la palabra original de Dios, que es la que usted necesita para continuar en su jornada día con día en su vida como cristiano. Ahora, el mismo Dios que estaba con Moisés es el mismo Dios que está con nosotros. La palabra de Dios es eterna y verdadera. No debemos de desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Debemos continuar en línea con la palabra, porque esa palabra permanece igual desde el primer día que Dios la habló. Entonces veamos lo que sucede. Aquí viene Moisés con señales. Él dijo: he estado en la presencia de Dios y he visto, y Dios ha hecho grandes cosas. Él realizó el acto de sanidad divina. Él realizó otro acto como un milagro, y él les mostró que el mismo Dios del cielo se le había aparecido a él después de cientos de años de que lo sobrenatural había estado ausente. Dios mostró que él aún estaba vivo, y él lo sigue mostrando todos los días hoy. Dios lo había enviado y le dijo: ve y diles que yo soy, te he enviado. No el yo fui o yo seré, el yo soy en un tiempo presente. No es el yo fui, sino el yo soy ahora y para siempre, el que permanece. ¿Cómo puede la gente reclamar a Dios y decir los días de los milagros han pasado cuando Dios sigue obrando sanidad divina hasta el día de hoy? Las bendiciones han pasado. ¿Que acaso Dios no te bendice al día? Y aún decir: eres el Dios viviente, el yo soy. Si Él es el yo soy, es tan real como lo fue en la zarza ardiente. Así lo es real hoy, hermano. Ese gran nombre en el que apareció allí, ningún erudito lo ha podido interpretar. Ellos lo pronuncian como Jehová, pero el nombre realmente nadie lo puede interpretar. ¿Por qué? Porque Él es el ser eterno. Él mora en luz, Él mora en eternidad, Él mora en inmortalidad. Para siempre yo soy. Y mi fe, dice el hermano Branham, está en esa roca sólida. Y no hay nada que pueda hacer daño cuando usted está anclado en ese lugar. Las tormentas pueden sacudir y azotar, pero mi ancla se mantiene dentro del velo. Cuando un hombre o una mujer se ha anclado y ha aceptado a Cristo, no hay nada que pueda sacudirlo. Pero si usted está indeciso, si usted está dudoso, al primer viento, a la primera ola de problemas, eso lo va a sacudir. Así como su tiempo llegó para la liberación y ellos no pudieron verlo, igual es el tiempo para la liberación. Las órdenes están de marcha para la iglesia. Está a la mano. Mire, ellos recibieron ¿qué? Primero, la palabra. Segundo, un profeta. Tercero, un ángel para dirigirlos y para guiarlos. Dice, y cada uno de acuerdo con el otro. Los tres
La palabra de acuerdo con el profeta, y el profeta de acuerdo con la palabra, y el ángel de acuerdo con los otros dos, para ser los tres. Todo el tiempo. La palabra, el profeta y un ángel estaban listos para la marcha. ¿Que acaso el ángel de Dios no iba con el pueblo de Israel? ¿Y que acaso el ángel de Dios no estaba con el profeta? Oh, dice, estamos en el tiempo del fin. La palabra, el profeta y el ángel, todos juntamente se han unido en gran testimonio hoy. Dios siempre dijo, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y un verdadero profeta siempre estará de acuerdo con la palabra. Un verdadero siervo de Dios siempre estará de acuerdo con esta palabra. Aquel que no lo esté es un charlatán que está metiendo de su cosecha. A ese ni le hagas caso. Un verdadero profeta siempre estará de acuerdo con la palabra, y cualquier ángel testificará la verdad. Así que, hermanos, usted está listo para ponerse bajo las órdenes de la palabra. ¿Está seguro? Y lo pregunta el hermano Branham. ¿Está seguro usted de que está listo para ponerse bajo las órdenes y dar marcha hacia adelante? Él sacó al pueblo de camino allá y ellos comenzaron a rebelarse contra el profeta y en contra del ángel y en contra de Dios y en contra de la palabra. Y se metieron en problemas. La Biblia dice que hubo una multitud mixta que iba con ellos y salió una multitud mezclada. ¿Por qué fue? Porque aquella gente había visto lo sobrenatural y se admiraron por eso. Pero mientras Dios hacía obras sobrenaturales, ellos creían. Pero se acostumbraron tanto a ver la mano de Dios todos los días que se les hizo algo común. Y empezaron a rebelarse en contra de Dios, en contra de Moisés y en contra del ángel. Había milagros, prodigios. Cualquier persona, un ser humano, anhela ver detrás de la cortina de donde vino y a dónde irá algún día. Y él anhela ver detrás de la cortina, pero muchas veces se han realizado actos sobrenaturales y entonces sale una multitud mixta que solamente cree cuando se hacen las cosas. Eso fue lo que sucedió con Moisés, con Lutero, con Wesley y con el hermano Branham. Y lo que está sucediendo hoy también. Porque mientras Dios te bendice, gloria a Dios, gracias Señor por esto. Y cuando vienen las pruebas, te pones a renegar. En los días de Lutero, el justo por la fe vivirá. Ellos lo probaron, lo verificaron y hallaron que era así. Y también salió una multitud mixta. Y tan pronto como salió Lutero, ¿qué sucedió? Ellos se organizaron. Vea lo que hace una multitud. ¿Qué hizo esa multitud mixta allá? Cuando Moisés subió a la montaña, al monte, fueron los que empezaron y dijeron: oye Aarón, no hay hombre que viva más de 40 días y 40 noches sin comida y sin agua. Ya Moisés se murió. Esta gente necesita a un Dios. Y fueron los que incitaron a hacer el becerro de oro, yendo en contra de la palabra. Porque ¿qué les había dicho la palabra en el primer mandamiento? Y fue lo que hicieron. Yo soy Jehová tu Dios. No te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni de cosa alguna.
Y fue lo que hicieron. Le faltaron la palabra a Dios, al profeta y al ángel. ¿Y qué pasó? No terminó bien eso. Ve, hermano, salirse de la palabra de Dios nunca te va a llevar a nada bueno, te va a llevar a la muerte. Datán, Coré y Abirán se salieron de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la escritura? Que la tierra se abrió y se los tragó. Y dice el hermano Branham, ellos bajaron directamente al infierno por salirse de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces es una muerte física y también una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque dejarás. Eso lo tendrás por poco. No le darás importancia y te empezarás a alejar de Dios, y alejarse de Dios es muerte total. ¿Qué sucedió cuando Lutero faltó? Ellos organizaron una iglesia y hicieron un tremendo sistema eclesiástico tan grande. Pero vea, Dios siempre tiene un remanente, un pueblo especial que volvió a salir adelante con la palabra de Dios. Y ahí vino Wesley, uno de los grandes guerreros poderosos de la edad mediana. Salió al frente. Juan Wesley desafió a la iglesia anglicana, desafió a la iglesia católica, desafió al mundo. Que el Dios Santo dijo, la gente debe vivir sanamente. Él permaneció con su promesa, en la promesa de Dios, y trajo lo milagroso. ¿Qué sucedió? La multitud mixta se volvió a juntar otra vez. Y cuando partió Juan Wesley, entonces subió esa multitud mixta que nada más estaba viendo, que nada más estaba creyendo cuando veía las señales, las maravillas. ¿Y qué hicieron? Corrompieron la iglesia al grado que muchos de ellos, dice, ni siquiera tienen cantos de la sangre en sus himnarios, a tal grado que dejaron a Dios por seguir las doctrinas de un hombre. Oh, hermano. Y bueno, después de esos vinieron los pentecostales, y los pentecostales comenzaron a encontrar los dones. Tan pronto como llegaron los dones, el don más pequeño de toda lista es hablar en lenguas. Vea. Y muchos dicen, no, es el más grande y ya tienes el Espíritu Santo. Pero los dones son sin arrepentimiento. Y el último y el más pequeño, ese es el último y el más pequeño. Y Dios los inició con las cosas de aficionados. Ellos ni siquiera pudieron manejar eso, porque tan pronto empezaron la multitud mixta y se denominaron también. Y miren aquí, el primer don en la línea de dones es sabiduría. El segundo es conocimiento. Si usted tiene sabiduría, ¿cómo sabe usted qué hacer con el conocimiento? Busque primero las cosas mejores, la sabiduría. Si usted no tiene sabiduría, ¿qué podrá hacer usted con un conocimiento o hablar en lenguas o estas cosas? Se necesita sabiduría de Dios. Salomón dijo, llámala tu madre a la sabiduría, ¿correcto? Pero ¿qué hicieron ellos? Los pentecostales recibieron hablar en lenguas, hicieron una denominación y se salieron de la palabra de Dios. Y salieron diciendo, esta es la cosa segura. Si tú hablas en lenguas, ya tienes el Espíritu Santo. Y se denominaron, se fueron tras una idea. ¿Y qué hicieron? Una multitud mixta se fue con ellos y pasó lo mismo que había pasado en la edad de Juan Wesley, en la edad de Martín Lutero. Tan pronto como ellos partieron, se denominaron. Y así pasó con este precioso mensaje también. Tan pronto como el mensajero fue levantado, se denominaron. Salieron. No, ahora ya no, la sangre que nos ha redimido es la sangre de William Marion Branham, cuando él es un
fue un hombre como tú y como yo, no demeritando al profeta de Dios, sino que él fue como tú y como yo. Diciendo que el hermano Branham era Dios, cuando él solamente fue su mensajero, su instrumento. ¿Quién lo hace eso? La multitud mixta, aquellos que solamente creen porque ven. ¿Qué le sucedió a los pentecostales? Vea, se volvieron unos aficionados. Y eso pasa hoy también. ¿Por qué cree usted, hermano, que muchas iglesias, llamadas iglesias, han quedado destrozadas? Porque no han avanzado con la palabra. Mientras el hombre que Dios puso ahí estaba, todo bien, pero cuando ellos partieron, ¿qué pasó? Ahora, eso se puede evitar sencillamente quedándonos con la palabra de Dios. Eso es para usted y para mí también. Por eso, repetidas ocasiones lo dice el hermano Branham: volvamos nuevamente a la palabra de Dios. Regrese. Ve, hermano, hay dos facciones de ellos. Una de ellas es fría y otra de ellas es formal y rígida y almidonada, a más no poder. Y la una va tras la otra y a una gran cantidad de ismos, haciendo salir aceites y sangre de sus manos y todo lo demás por todo el país, y lo llaman evidencias del Espíritu Santo. Ranas y lagartijas y cosas así saltando de la gente y poniéndolo en alcohol y demás. Pero cualquiera sabe que el diablo no tiene un cuerpo físico y el diablo también puede imitar. Pero hay algo que el diablo no puede imitar, y ese es el amor. Y el amor solamente viene de Dios. Y cuando tú tienes amor, viene Dios a tu encuentro también. Y si la sangre de Jesucristo gotea sobre un hombre, sería un cuerpo físico. Entonces Cristo ya ha venido, y pues aquello está errado entonces. Así que ve, hermano, dice, y nuevamente lo dice el hermano Branham: volvamos a la palabra, para que no nos pase de la misma manera que pasó con Juan Wesley, con Martín Lutero, con los pentecostales, y no solo con ellos. Ve, hermano, no observe, lea usted su Biblia. Cuando el pueblo de Israel, cuando ya estaba en la conquista de Canaán, fue vencido, fue porque uno se salió de la palabra. Dios le había dado la promesa a Josué. Que ellos eran más que vencedores, que toda la tierra era de ellos, y que mientras ellos estuvieran con la palabra, hermanos, pues eran más que vencedores. ¿Quién más, hermano? Cuando llegaron a la conquista de Jericó, que dijo: no tomen nada de ahí, nada, 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 porque eso es maldito. Pero uno vio aquel manto incrustado de joyas preciosas, aquellos lingotes de oro, aquella riqueza. Le ganó la codicia y lo escondió, se lo llevó, pecando contra la palabra de Dios. Pecó contra Dios, contra la palabra, contra el profeta y contra el ángel, porque el ángel iba con ellos a las guerras. Ve, hermano, salirse de la palabra de Dios nunca trae nada bueno. Y no crea usted que son cosas grandes, no, son cosas pequeñas las que te hacen salir de la palabra de Dios. No necesitas cosas grandes para salirte de la palabra, son cosas pequeñas.
Ya vimos también cuando Israel ya estaban en la tierra prometida, ya habían tomado posesión de ella, se confiaron y se salieron de la palabra de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Vino aquel rey y los hizo esclavos porque se salieron de la palabra de Dios. Pero hay una manera correcta de volver a Dios. Ellos lo hicieron y Dios levantó a Otoniel y los liberó. Y cuando estuvo él ahí, todo tranquilo, pero murió él y nuevamente volvieron a caer y a salirse de la palabra de Dios. Hermano, usted y yo no necesitamos que nadie nos esté empujando. Esto es decisión propia tuya y mía. ¿Te sientes cómodo con la vida que vives? ¿No deseas más de Dios en tu vida? Hoy así como estás bien. ¿No quiere usted amoldarse a la medida de ese vestido que Dios tiene preparado? Hermanos, si usted quiere conocer aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que fue preparada para nosotros, usted tiene que ponerse en línea con la palabra. Porque sí, Dios cumple su palabra y la cumple. Pero para poder que Dios cumpla con su palabra en nosotros, debemos de alinearnos con la palabra. Mientras el pueblo de Israel estaba adorando a los dioses de Egipto, Dios no los iba a liberar de Egipto. Hasta que ellos regresaron a Dios, Dios hizo la obra en ellos. Cuando el pueblo de Israel en la tierra prometida volteaba a ver a las demás naciones, a los demás pueblos y adoraban a sus dioses, Dios se alejaba de ellos. Amén. Pero ve, hermano, hay una manera correcta y es alinearnos con la palabra. Cuando el pueblo de Israel reconocía su error y clamaba a Dios y hacían lo correcto ante los ojos de Dios, Dios siempre los libraba con mano poderosa. Ahora quiero un ejemplo claro y seguro de cómo Dios, si tú te paras por Dios y su palabra, Dios te hará más que un vencedor. Es sencillísimo. Y Dios te prospera, hermano. Aquel joven de aquellos jóvenes que fueron llevados cautivos, uno era Daniel y no fue próspero en aquella tierra extraña. Él se paró por la palabra y aun en el momento más difícil, cuando aquel decreto fue emitido, él no dudó en pararse por Dios y la palabra de Dios. Y Dios lo prosperaba. Dios lo bendecía. Aquellos jóvenes hebreos resistieron a inclinarse a la imagen del rey y fueron lanzados a aquel horno. No había salida para ellos, pero Dios se hizo presente ahí. Los liberó con mano poderosa. ¿Por qué? Porque dice que el hermano Branham que ni siquiera el olor del fuego tenían. Hermanos, si tú y yo nos paramos por la palabra y nos alineamos con la palabra, hermano, vas a ser bendecido por Dios. Y mucho mejor, Dios va a estar contigo. La Biblia dice que cuando Jesús venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Su venida será como la luz que viene del oriente hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Y sabemos que eso es verdad. Y entonces vea usted el cumplimiento de todas las profecías que fueron dadas. El cumplimiento de estas cosas. Ahora usted tiene que decidir de qué lado quiere estar usted. Recuerde, cuando Moisés bajó, dijo: los que sean de Dios vengan a mí, y los que no, pues se fueron con los otros. Entonces, hermano, usted decida de qué lado quiere ir, de uno o del otro, a dónde quiere ir.
¿A dónde quiere pasar la vida eterna? ¿A dónde quiere pasar la eternidad? ¿Con Dios o en el sufrimiento? Porque solamente hay dos opciones, no hay otra. Un camino te lleva a la eternidad y el otro te lleva a la perdición. Y estamos llegando a ese momento en que usted tiene que tomar su decisión. De un bando o del otro. Ve, hermano. Estamos llegando a un tiempo de decisión. Dios va a cumplir su palabra. O te alineas o te quedas. Así de sencillo, hermano. ¿Acaso no quiere usted que Dios cumpla su palabra en usted? Hermano, eso es para que usted enderece sus pasos. Esto es para que usted se examine. No solamente usted, también yo. Porque yo no soy perfecto. Y por eso día con día debemos estar a cuentas con Dios. Viviendo como si Dios fuera a venir hoy. Viviendo como si estuviéramos a un paso. Estamos a un paso de ese día glorioso. ¿Qué acaso usted no quiere ver a aquellos hermanos que se han adelantado? ¿A encontrarse con ellos? O mucho mejor, ¿no quiere usted encontrarse con Dios? Que eso es lo más glorioso que yo espero. Poder verlo a Él. Pero si tú no te enderezas, si no sigues la palabra que fue hablada, pues mira que no te aseguro que la cara que verás será el de otros, no de Dios. Vamos a estar de pies, vamos a darle gracias a Dios. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta noche, Padre, por tu palabra que fue hablada, Señor. Padre, no permita, Señor Jesucristo, que nos desviemos de tu palabra, sino que sigamos firmes hacia adelante, Padre, caminando al ritmo que tu palabra dicta, Señor Jesucristo. Oh, Señor, perdona, Padre, todas nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados, todo, Señor, lo que te hayamos faltado el día de hoy, Padre. No permita, Señor Jesucristo, que nos desviemos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti y tu palabra, Señor Jesucristo. Ahora, Señor Jesucristo, gracias por tu palabra que fue hablada, Señor, en esta noche, Padre. Perdóname si yo dije algo que estuvo mal, Señor. Yo fallo, el único perfecto aquí eres tú, Señor Jesucristo. Pero, Padre, te pido, Señor, que algo de lo que fue hablado se quede en lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y pongamos por obra, aunque sea una pequeña porción de esta, Padre Santo. Muchas gracias por el momento que nos concediste, Señor Jesucristo. Gracias y nuevamente seguimos pidiendo por nuestro pastor y nuestros hermanos que van en camino, Padre, a la reunión de Matamoros, que tú bendigas la reunión de Matamoros, a nuestro hermano Benito, que tú, Padre, seas con ellos de principio a fin, que sea un éxito y que sea muy de bendición para todos los hermanos que lleguen allá, Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo, te pedimos que te quedes con nosotros y que nos traigas para el siguiente culto, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por todo. Despídenos en paz este lugar, mas nunca de tu presencia, Señor Jesucristo. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.